En los últimos meses, o Ujú. tal vez desde... A ver, delincuencia, decíamos en estos días que hablábamos, Flor, va a existir siempre. Sí, Delincuencia siempre va a existir. Igual que la corrupción, siempre va a en existir. mayor o menor intensidad, pero Todo, siempre está ahí. todo va a depender también de la eficacia y la efectividad de que la justicia funcione, por un lado, de que la inteligencia policial funcione, por otro lado, de que la educación, el núcleo familiar y demás funcionen adecuadamente. Entonces, si todo eso funciona, las probabilidades de delincuencia disminuyen, no desaparecen, disminuyen. Pero de un tiempo a esta parte, y ha sido tema de debate aquí entre nosotros, está lo de hechos aislados, dice el ministro de Seguridad o el director de la policía, o se están matando entre ellos. A mí siempre me da la impresión que cuando el ministro de Seguridad dice eso, o el jefe de la policía dice eso, es un poco para tratar de bajar la tensión en la sociedad, pero sin dejar de reconocer que esos hechos están ocurriendo, con la particularidad que no solamente están ocurriendo, que están ocurriendo con más recurrencia. Y sube el nivel cuando además de que se están dando enfrentamientos entre pandillas, el nivel sube cuando entonces aparecen figuras públicas en medio de estas confrontaciones. Algunos hasta pagando con la vida. Hasta ahora, en todo lo que ha ocurrido, que yo recuerdo así rápidamente, no se ha dado el hecho de que al que mataron en tal punto, pero también murió fulano que iba pasando por allí. Hasta ahora, lo que se ha visto es lo que ellos han dicho. Sí, parece que hay pugnas entre las pandillas y demás. Bueno, si vamos a hablar de pandillas, vamos a hablar con un panameño que le ha metido muchísimas horas a ese tema para tratar de entenderlo, y él ha ido más allá de tratar de entenderlo, incluso ha dado el paso de tratar de ayudar en más de una ocasión a ver cómo se puede resolver este problema de las pandillas. Y me refiero al buen amigo Gilberto Toro, con quien ya tenemos comunicación. Gilberto, buenos días. Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos abordando un tema, créanme que es recurrente, pero nos ha tocado ver cómo se ha ido de menos a muchísimo más. Ya, y recordando lo que ustedes cerraron con el tema anterior, ¿por qué los buenos no se animan a participar? Miren, desde mi punto de vista, el sistema, el mismo sistema, quienes componen el sistema, se encargan de generar frustración, impedir que se desarrollen las cosas como debe ser y sobre todo desmotivar para que no se incursione. El mensaje es, esto no es para ti, no te metas. Entonces yo he sido testigo de que un tema que empezaba que había nada más, no llegaban no pasaban de 150 pandillas, de 60, en Chiriquí nada más habían 7 pandillas, en Colón habían 15. O sea, y ahora estamos hablando de 300 y se han triplicado y todas estas cosas. Y sobre todo había un pronóstico que se iba a repetir esta polarización como se da en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Entonces, definitivamente, yo digo, estas cosas son creadas. Esto no es producto de algo espontáneo. Este ambiente es creado. Por eso que se llama el crimen organizado. Pero ustedes ven por qué es difícil hablar del crimen organizado. Porque no tiene cara. No tiene cara. A los que agarran son los medios y hasta los bajos. Pero esos grandes patrones no tienen cara. Puede ser hasta el sacerdote de la iglesia, el pastor que convoca miles y millones de fieles, el empresario exitoso, o sea, no tiene cara. Entonces, definitivamente estamos como peleando con un fantasma. Entonces, cuando se reportan en los hechos de estos incidentes, la mejor respuesta para decir, ¿por qué está pasando? Ah, el crimen organizado. Y para no definir, de repente decir un hecho aislado, como el chico que mató, el hombre que mató a su padre en Chiriquí. Eso no tiene, no lo metamos, no lo metamos en la estadística de la criminalidad. Eso fue un loco que mató a su papá y a su mamá.
Punto. Pero lo que no se está analizando verdaderamente es que nosotros estamos subiendo el nivel de nuestra conducta violenta a causa de múltiples factores. ¿Okay? Entonces, en este sentido, me molesta un poco abordar tan temprano en el desayuno una cuestión que de repente quienes están oyendo van a decir, chuleta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que por eso, Bueno, Gilberto, fue la introducción y entro con buenos días y saludos a ustedes. pero es que quienes nos están escuchando, así sea que estén desayunando, Están preocupados. es un tema que nos tiene que preocupar a todos a la hora que sea, porque estamos viendo, discutía eso con Flor aquí y con Gonzalo en estos días, y estamos viendo hechos a los cuales o con los cuales la sociedad panameña no estaba familiarizada, porque como acaba de decir Gilberto Toro, pandillas han habido siempre, menos, pero han habido. Lo que no estamos acostumbrados como sociedad a ver, y hemos visto robos, hemos visto asaltos, hemos visto asesinatos. Lo que no veíamos con tanta regularidad, Gilberto, era el sicariato. Entonces, cuidado, entonces ya aquí el asunto parece que baja en ascenso. Sí. Claro, y miren por qué el sicariato en Panamá era una actividad exclusiva. No todos los pandilleros, ojo con una cuestión, no todos los pandilleros son gatilleros, no todos los pandilleros tienen muertos. Si hacemos un promedio así facilito, una pandilla puede tener 15 a 25 miembros. Si todos fueran asesinos, ¿cuántos muertos tendríamos? Ven, o sea, que allí vemos que todavía el tema es manejable en Panamá. Sin embargo, lo que sucede es, el ser sicario es una especialización dentro del crimen. Un sicario no es cualquiera. Una de las características principales del sicario es, ese también es fantasma. Él se sabe mover, sabe cometer su acto y nadie supo, nadie vio. Y el éxito del sicario es que pueda tener diversos muertos, pero no se le achaca a ninguno. Entonces, por eso era tan exclusivo el tema del sicariato antes. Ahora es una oferta abierta. ¿Y saben por qué? Porque también ellos están sintiendo esa presión económica que hasta el que trabaja, que no le alcanza el salario para mantenerse sobreviviendo ante todo el descontrol que tenemos ahorita mismo en nuestra vida socioeconómica, ¿no? Las pandillas entonces quedarían siendo la cara visible del crimen organizado. Eso es lo que está pasando en un país como Panamá. Se le está enfocando al tema y más como se ha polarizado 2, 3 grandes grupos, ya, entonces todo se resume a que todo lo que sucede se mueve en esos espacios. Pero ¿qué sucede también? Como en todo, hay agentes libres. Hay agentes libres. O sea, aquí yo lo que estoy viendo, el chivo expiatorio de lo que está sucediendo en la criminalidad en Panamá son las pandillas. Okay, yo conozco, y lamentablemente, por ejemplo, este gobierno, en vista de lo que sucedió con la estrategia del periodo pasado, ha tomado distancia, mucha distancia de trabajar, de intervenir de diversas fórmulas a las pandillas. Lo que hemos trabajado con pandillas, hay jóvenes que están deseosos de una oportunidad. Hay jóvenes que lo único que tienen es el nombre de ser miembros de una pandilla. No tienen más nada. Se tatuaron o son miembros de esa pandilla, pero no han cometido ningún delito que no sea afiliarse a la pandilla. Y están buscando la oportunidad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la pandilla se convierte en un suplidor, se convierte hasta en un protector, se convierte en ese espacio que de repente la comunidad no le da, la familia no le da. Entonces ellos allí, es como ayer, por ejemplo, ayer muchos de ellos estaban reunidos socialmente, viendo su pantalla gigante, viendo el partido, tomando, de repente fumando, lo que sea, pero no cometieron más nada que pasarla bien. Pero en Panamá se ha querido poner la cara del crimen de las pandillas como lo que representa el crimen organizado. Es una pieza, porque si ustedes ven, nosotros no tenemos pandilleros millonarios,
Ellos todavía están en el barrio, están viviendo, hasta algunos todavía andan a pie. Los que logran, por ejemplo, participar en Tuumbe, en un sicariato que está pagando arriba de 25.000 y estas cosas, son los que transforman la casa, son los que logran de repente mejorar su condición, de regalarle a la mamá esa lavadora que tanto añoraba y cosas como esas, ¿no? Entonces, definitivamente lo que vemos aquí es, uno, no se quiere intervenir debidamente el tema pandilla, no ser que sea desde el enfoque policivo, y dos, todo se resume en que los culpables de todo lo que está pasando en la guerra entre pandillas, financiada por el crimen organizado, que se están peleando territorio, que se están peleando los cargamentos, que van a Europa, al norte, a Sudamérica, y bueno, pues, pero ahí vemos a los muchachos. Ahorita mismo, por ejemplo, la mayoría está durmiendo, porque no tienen nada que hacer en la mañana. Al final, los que están en pandillas tienen oportunidad y no se la estamos dando. Por el contrario, con esta pandemia, lo que pudiera estar ocurriendo, licenciado Toro, es que muchos más muchachos estén ingresando a estas pandillas porque se han salido de las escuelas. Correcto, Flor. Y resulta precisamente que no solamente las escuelas, es un factor clave, pero aquí, ¿cómo se define que se han salido de las escuelas? El sistema lo llama deserción escolar. Yo comparto totalmente la teoría que plantea mi hermano Danilo, que hay una resistencia de hablar de deserción escolar, porque cuando uno dice desertó, es porque se levantó y se fue. El sistema no invierte ni el 1% en averiguar por qué se fue. O sea, ningún estudiante se levanta y se va. Ningún estudiante decide, ya yo no quiero estudiar más y me voy, no voy más a la escuela. Entonces, la deserción escolar también se ha convertido en la mal llamada deserción escolar. Nosotros hablamos de rompimiento con el sistema y como investigadores tenemos que averiguar, tenemos que investigar por qué se fue, a dónde se fue, qué está haciendo y qué debemos hacer para que regrese. Pero nada de esas 3 etapas se cumplen en Panamá. Simplemente se convierte en una cifra que dice, ¿cuándo entonces nos damos cuenta de dónde se fue? Cuando aparece en la pandilla. Y dice, pero ni siquiera saben de eso tampoco, porque eso no se investiga. ¿Cómo aparece? Cuando quienes intervenimos la pandilla, al aplicar el diagnóstico, vemos que la mayoría rompió con el sistema. Cuando les preguntamos por qué rompieron, miren, los factores son de 1 a 100 causas por las que ellos no pudieron seguir estudiando, pero vieran los esfuerzos que hacen cuando se presenta la oportunidad que regresen al sistema. Uno, es carísimo. Carísimo que un pandillero regrese al sistema porque está pasado de edad. 2, no todo la oferta pedagógica entra en sintonía con la capacidad de ellos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, definitivamente lo que encontramos aquí en Panamá, y por eso yo creo que es una alternativa de participación. O sea, nosotros siempre hemos visto la pandilla como una alternativa de participación y hasta de inclusión en un sistema que desde niños los excluye. ¿Okay? Sin embargo, la pandilla lo incluye en todos los sentidos. En el barrio se hacen notar, tienen recursos, tienen respeto, tienen actividades, invierten en acciones de desarrollo en la misma comunidad, contribuyen al orden, contribuyen hasta incluso mantener el espacio seguro frente a otros. O sea, hay una serie de elementos que uno dice, esto se puede aprovechar y verlo de forma positiva. Pero lamentablemente yo quiero sumarle al elemento mal llamado deserción escolar otros 2 que ellos como ciudadanos lo están viendo y lo están viviendo. Uno es la impunidad y el otro es la corrupción. Y las pandillas saben manejarse y navegar en esas aguas muy bien. ¿Saben por qué? Porque si tenemos un policía corrupto que controla las pandillas en la comunidad, ¿qué mensaje, qué control ese policía va a ejercer en esa comunidad? Entonces ellos se dan cuenta y dicen, él no tiene ningún tipo de valor de moral para poder, como quien dice, tirarnos la línea. Entonces en Panamá tenemos mucha contradicción para abordar cualquier tipo de tema
Sobre todo porque nos encabezan esos dos elementos. Corrupción, impunidad primero y corrupción. Ahora, Dani, perdón, Gilberto, has tocado un elemento que es parte de este debate, ¿no? El problema, porque es un problema, el sistema educativo en Panamá. No, los educadores no quieren entender que para los jóvenes actuales, para esta generación, la escuela es aburrida. Y es aburrida porque estas nuevas generaciones, toda esa información que la maestra o el profesor le está dando, ya la tiene en el celular. Entonces, ¿yo para qué vengo aquí? ¿Para qué vengo aquí si aquí ya esa información ya yo la tengo? Y no quieren entender que la escuela tiene que transformarse, ya no en la escuela tradicional que otras generaciones conocimos, sino en el sitio donde el estudiante efectivamente va a educarse, va a ser formado, va a ser mejor informado, pero con las herramientas que el estudiante quiere utilizar. No sé si me explico. O sea, la escuela no es atractiva. La escuela no es atractiva para las jóvenes actuales, la escuela en Panamá. La escuela que se rige por una ley del 47, imaginémonos que es la ley data de la primera mitad del siglo XX. Y como dicen los estudiosos, y ese proyecto fue concebido en la última mitad del siglo XIX. Así que miren lo mal que vamos, lo atrasado que estamos en Panamá. Eso es por un lado, el tema, la educación. Por el otro lado, una realidad que también Gilberto Toro la ha analizado con nosotros varias veces, el tema de la descomposición familiar y la incidencia que tiene eso en la aparición de las pandillas. Y en tercer lugar, Gilberto, el papel del Estado. Sí, que uno puede decir, bueno, el Estado juega a través de la educación, pero hasta donde yo sé, de lo que le he escuchado a Gilberto Toro en más de una ocasión, el Estado juega también en otros escenarios. Crear condiciones. En su momento, Flor, hablábamos de deporte. O sea, quieren hablar de 14 millones en un salón de la fama, pero no hablan de inversión en coliseos o en centros de alto rendimiento, que lo mismo con la cultura, para que todos esos jóvenes que a lo mejor no se han enterado que tienen un talento para el deporte o para desarrollar cultura. Y en ese punto, Gilberto, te pregunto, ¿por qué el Estado panameño, que de las veces que tú has tratado de ayudar a más de una administración con estos temas, ¿por qué el Estado panameño, por ejemplo, soltó de la mano al movimiento Scout, por ejemplo? Que es una antítesis de la pandilla, pero que funciona igual. Sí. Mira, precisamente, y es curioso y qué bueno que lo mencionan y que muestren interés por ese asunto. No solamente el movimiento Scout, la mayoría de las organizaciones juveniles tradicionales, fuertes, que eran como una tradición para un joven formar parte de, prácticamente están en la UCI. La que no han muerto está en la UCI, ya en la unidad crítica, ya a punto de morir. Entonces, ¿pero por qué? Porque se han encargado precisamente que los jóvenes no tengan ese desarrollo de pensamiento crítico, de participativo, sino que más bien hay como una campaña muy fuerte de que las generaciones de jóvenes sean rebaño, sean más bien masas que sigan mensajes, eslogan, señales, pero no piensen críticamente. Entonces, en este sentido, lo que hemos visto es un deterioro de lo que es la participación juvenil en el sentido, y miren ustedes, ahorita está la generación esta llamada de cristal, están los millennials que están enfocados en hacer billetes de forma creativa, ya sea buena o mala. Y yo la otra vez decía en un medio, las pandillas también tienen millennials, las pandillas también tienen gente creativa, que están pensando cómo con un golpe nos hacemos millonarios y punto. Entonces, cuando vemos todas estas cosas y vemos la escuela, la oferta escolar, la escuela, como bien lo dicen ustedes, la oferta escolar se quedó en el túnel del tiempo, se quedó en el pasado. Nosotros hemos conocido pandilleros que no saben leer ni escribir, sin embargo chatean, wow. Sin embargo identifican y saben cómo leen. Ellos identifican las letras y los sonidos. Y entonces, con base a eso,
ellos entonces, nadie se da cuenta hasta que llega el diagnóstico interno, que son iletrados. ¿Ya? Sin embargo, tienen su celular y ustedes lo ven chateando, pero tienen una capacidad mental que de repente identifican mentalmente la lectura gestal, o sea, identifican cómo el dibujo, y entonces dicen, ah, ese dibujo así, así, el sonido es A. Entonces ya engañan, saben pasar por desapercibido y muy pocos se enteran de su capacidad como iletrado. Entonces, el sistema, si no logra atraer a los que tienen algún tipo de recurso en un momento dado, porque los aburre. Ahora imagínense estos chicos que sí vienen con una descompensación social, y ahí es donde también yo siempre he mantenido esto de que se habla mal, y es otro concepto, la resocialización. Ayer estaba tratando un tema con un grupo de comunidad, que el decir resocialización es asumir que la población X ha sido socializada, pero se falló con ellos y hay que repetir el proceso. Pero cuando vemos las condiciones en las que estos chicos versus otros niños y jóvenes socializan, decimos, no. No es lo mismo jugar en una cancha que jugar en un patio de lodo con una pelota media flat, media vacía, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otros niños que juegan con balones nuevos en cancha sintética, con un director, con un técnico, y están nada más birreando. Pero entonces vamos a agarrar a ese que está jugando en el campo de lodo con la pelota flat y vamos a decir, ellos están haciendo deporte. No. Ellos están entreteniéndose con el pobre recurso que tienen. Y si ustedes ven, ¿cuál es la lucha acá en Colón de parte de la coalición? Precisamente son tener todos esos elementos que mejoran la calidad de vida de la gente. Aquí no se está peleando por cosas que de repente van a enriquecer a alguien. Aquí lo que se está pidiendo es lo básico que en cualquier lugar como Dinamarca, en los mismos Estados Unidos, hasta en México, las comunidades deben tener su centro comunitario, su centro cultural, sus canchas. Para ahí, Gilberto, un segundo, que son las 8:01. Déjeme ir al minuto de información y regreso con este elemento y otro que le quiero preguntar para redondear esta idea. Entonces, en base a lo que nos está diciendo Gilberto Toro, la pregunta al final de la historia es, sabemos que hay un problema de descomposición familiar, Gilberto, sabemos que hay un problema del sistema educativo que no está a la altura o para llenar las expectativas de las nuevas generaciones. Sabemos que hay una deficiencia del Estado en atender el problema, ya no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de crear las condiciones. Al final de la historia es, con todo ese escenario, este problema puede tener algo de solución, y no digo una solución completa e integral, porque para que fuera así habría que resolver todo lo demás, pero ¿podría tener algo de solución este panorama? Mira, nosotros lo hemos vivido, sobre todo, voy a poner el ejemplo más simple. Cuando se organiza una actividad, cuando se trabaja con estos grupos, los recursos son bien limitados. Sin embargo, cuando los que financian las actividades en ese mundo, en ese sistema, ofrecen algo, es de primera calidad. Entonces, ¿qué sucede? No estamos conscientes que la competencia nuestra, y ustedes saben en qué nivel qué categoría tiene lo social aquí en Panamá. Aquí todavía no hemos quedado en el nivel de la caridad. ¿Saben cuántas organizaciones juveniles han quebrado? ¿Saben cuántas organizaciones no gubernamentales de cualquier tipo han quebrado? O están viendo, tienen que tomarse la molestia de vender cositas para sobrevivir, para poder pagarle a la trabajadora social, al psicólogo, porque no hay inversión económica ni gubernamental en esas ONGs. Entonces, cuando uno ve que todavía aquí en Panamá el tema de ONGs, el tema de la participación comunitaria organizada, es saboteada, es menospreciada por el sistema tanto empresarial como gubernamental, uno dice entonces,
no somos competitivos, no estamos en capacidad de competir con el otro lado, vamos a llamarlo el lado oscuro, ya, que tiene toda clase de recursos y de primera calidad. O sea, rememorando un poco a Pablo Escobar, ¿ya? Entonces, cuando esa competencia es tan pobre, es tan ridícula, date por vencido, o sea, perdiste la batalla. Pero les digo una cosa, cuando uno se encuentra con estos muchachos en la calle y te dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? O de repente tienes que calmarlo porque viene una obra y ellos en su afán de querer meterse en la obra a trabajar, recurren hasta la amenaza, recurren hasta el chantaje, a la extorsión, porque están ansiosos de cambiar de vida. Ellos se quieren levantar, aunque ustedes no lo crean, ellos se quieren levantar a las 7 de la mañana y sentir que van para el trabajo. Ya, pero se quedan dormidos, se están levantando a la 1 de la tarde, porque no hay nada que hacer de 7 a 12. Y no por vagabundería, porque me ha tocado a mí que cuando tenemos actividad concreta, un proyecto o algo, y estamos arrancando a las 7 para el desayuno, esa gente está de pie, listo para la acción. Entonces, sí, no se canaliza adecuadamente la fuerza. Te confirma eso, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí, señor. Sí, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, así que ahí vámonos con los vicios, pero no hay nada que hacer. Y yo no uso mucho el concepto vicio porque tiene su connotación moral. Sí, así es. Pero sí, es cierto, ¿ya? Entonces, aquí lo que está sucediendo, en conclusión, Edwin, Flor, en conclusión, el mismo sistema ha contribuido a que esto se haya convertido de una presencia muy criolla, muy comunitaria, muy de barrio, a algo que le han puesto la etiqueta de que camina de la mano del crimen organizado, de ese fantasma que no tiene cara. ¿Ya? Entonces, pero si ustedes recorren Cocobolo, Samaria, el mismo Colón, y tienen contacto con esos pandilleros, ustedes van a ver que no tienen ni un peso en el bolsillo. ¿Ya? Andan viendo para ver cómo comen, andan viendo para ver cómo se mueven, sobre todo con esa sombra de que en cualquier momento lo pueden matar. Y por cosas bien tontas, no por millones de dólares, por cosas muy tontas. Bien. Bueno, Gilberto, como siempre es un gusto escucharte y verte también ahora con estos tiempos modernos. Sí. Y con el compromiso de que es un tema del cual hay que seguir hablando cada vez que se pueda, con el ánimo de fomentar en todos aquellos que toman decisiones dentro del Estado, y no solamente los gobernantes, porque también hay otro tipo de decisiones en otras esferas no gubernamentales, entiendan que este es un problema del cual no solamente hay que hablar, sino que hay que buscarle soluciones. Y buscárselas no nada más en la teoría, sino en la ejecución. Porque si no, correcto, nos vamos a seguir lamentando, sin duda. Yo le agradezco la atención por el tema, porque definitivamente, no sé si ustedes han notado que el tema pandilla se ha convertido también, forma parte de la lista de VIH-Sida, LGT. Sí, y todo eso. Se le cerró el micrófono. Se cerró el micrófono. Se cerró el micrófono, Gilberto. Yo les agradezco el interés que han mostrado, porque si ustedes han notado en los medios, no se quiere hablar de este tema. El tema pandilla ha formado parte de esos temas que no son agradables a la opinión pública ni a los medios, como el VIH-Sida, LGTBIQ, ya la explotación sexual y ahora lo de pandilla. No se quiere analizar, no se quiere hablar, no se quiere presionar para algo que de verdad tiene solución. ¿Y saben por qué? Porque todos los pandilleros tienen familia, tienen mamá, tienen abuelita, la respetan y la quieren. Y esos son los canales que se deben aprovechar para llegar a ellos, entrar a disuadirlos. Que lamentablemente el ministro de Seguridad repite constantemente, no vamos a negociar, pero él no tiene que negociar nada. Tienen que permitir que la intervención social se haga como se debe y ustedes van a ver los resultados. Gracias por la entrevista. Gracias por la oportunidad, muy amable.